Aguas de Vida, FM 105.7, presenta su programa local. Con la ayuda del Señor, este día vamos a considerar lo que Dios tiene para bendecirnos desde su palabra, leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, comenzando la lectura en el versículo 22. La palabra de Dios dice así, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Un relato que hubiera sido tal vez ilustrativo con mayor claridad, instructivo para nuestra edificación, leído desde el versículo 13, donde se encuentra la multiplicación de los 5 panes para alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. De ello, precisamente, se desprende todo este acontecimiento que terminó en esta feliz experiencia de reconocer al Señor nada más que por parte de sus íntimos discípulos, de sus 12 apóstoles, en esta oportunidad. Porque la multiplicación de los panes, lo que se registra en los 4 evangelios, tiene una enseñanza importante. Y el andar de Pedro sobre las aguas también, lo cual registra solamente Mateo, también tiene una enseñanza importante. El andar sobre las aguas del Señor Jesucristo enseña simplemente, lo cual no tiene comparación, no hay parangón para exaltar la excelencia de su majestad. Entonces decimos simplemente, lo cual indica para él un acto de poca trascendencia en comparación a la gloria que le caracteriza. Entonces decimos simplemente, fue un andar de él sobre las aguas. Pedro anduvo también sobre las aguas en la autoridad del Señor Jesucristo, no en capacidades ni virtudes propias. El Señor Jesucristo es el Señor. El Señor es el Señor. Y es así que encontramos que en este relato de la multiplicación de los panes produjo una situación en el ánimo de la multitud que fue favorecida con esa alimentación. El ánimo de ellos se inclinó por
lo terrenal, se incrementó en ellos el egocentrismo. Se dejaron llevar nada más que por el instinto natural, sin ni siquiera razonar con propiedad el caso, porque el Señor tuvo que recriminar a ellos. En el Evangelio de Juan, hablándoles, les dice que lo siguen no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se hartaron. Es lamentable que en ellos estaba solamente un instinto natural, por no decir animal, que les llevaba a valorar y apreciar, a sentirse motivado por el Señor, simplemente por un placer sensual, de satisfacción en su estómago. ¡Qué tremenda bajeza! Y es así que tomaron decisiones con respecto al Señor Jesús. De acuerdo a lo que Juan explica, estaban decididos realmente a constituirlo en el rey para ellos, desafiando el imperio romano, movidos por ese instinto carnal. De esta manera el Señor se encontró frente a un verdadero problema y un motivo más para el quebranto de su alma sensible, delicada, tierna y santa. Y pudo entre ellos notar ese estado tan lamentable, lo cual, de acuerdo a Juan, le llevó a él a atenderlo. Y aquí dice que despidió a la multitud. Claro, Juan indica de que ellos lo querían hacer rey, y el Señor tuvo que prácticamente escapar de sus manos, evitando ser por ellos tomado a la fuerza. Y es así que se fue al monte a orar, y estaba allí solo, orando. Termina el versículo 23. Él se fue allí, solo. ¿Cómo habrá estado allí el Señor? Viendo su ministerio mal interpretado, encontrándose con que los hombres fueron motivados para interesarse en él nada más que por deleites temporales y por satisfacciones humanas de sus instintos corporales, físicos, humanos. Y el Señor así pudo ver que en ellos quedaba sin producir el efecto que él hubiera deseado, y es el de confiar en él, mirando a la eternidad, recibirlo a él, motivados por lo espiritual, interesarse en él, por encontrarse salvados del horror del pecado, amarlo a él, porque lo encontraban muriendo en la cruz para reemplazarlos en el juicio. Nada de esto había en su auditorio. Por eso la palabra de Dios dice que él era varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero es así la paciencia del Señor. Y el verso 22 leído en el capítulo 14 de Mateo dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esto es todo lo que dice el evangelista, pero está complementado en Juan, donde se explica qué es lo que el Señor tuvo que hacer en esa despedida y por qué tuvo que obligar a los discípulos enseguida, apresurando el caso para que ellos fueran separados de esa multitud perversa, porque ellos también esperaban el reino, sin darse cuenta que necesitaban la cruz, tanto como esa multitud estaba extraviada. Y es entonces que el Señor intervino para que ellos quedaran separados en el barco, viajando hacia la otra parte, mientras él se encargaba del problema que se suscitaba en esa multitud de 5,000 hombres.
Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba, dice, en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire usted cómo se dan las cosas en la naturaleza humana. Cómo es de deficiente la interpretación de los hechos para el criterio en el que estamos capacitados. Los discípulos se interesaron en el Señor porque se les había llenado el estómago. Pero ahora, sin embargo, los discípulos más íntimos y cercanos al Señor y destinados a la gloria de ser fundamentos de la Iglesia, son los que se asustan del Señor. Viéndole caminar sobre las aguas, quedan atónitos, sin interpretar el caso, y no encuentran una explicación, y se asustan y gritan. Cómo es de peligroso depender de nuestras impresiones humanas y de nuestros sentimientos naturales. Por algo dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Menos mal que tenemos la misericordia de que Dios nos regala la vida para dotarnos de una naturaleza diferente. Y pone en nosotros un espíritu que no nos pertenece y que sin embargo es el propio espíritu de su deidad, para que en nosotros produzca los resultados de una renovación, iluminando nuestras almas y renovando nuestra mente y orientando nuestro criterio, nuestra idea, nuestra capacitación de discernir. Todo se debe a la gracia operante con que Dios produce el beneficio a los salvados. Y es así que nosotros podemos llegar a interpretar las cosas diferente. De lo que somos por nosotros mismos, resultamos ser la piltrafa más detestable, resultamos ser el elemento más descartable, resultamos ser aquello lo que de ningún modo puede ser aprobado, ni mucho menos por Dios. Pero gracias a Dios que Dios nos salva por su misericordia. Nos ama porque Él es bueno y nos rescata al costo tremendo de sacrificarse sobre la cruz, derramando su sangre en la muerte, de purgar la culpa de nuestros pecados. Y es así que mediante creer en Él quedamos a salvo, librándonos de tanta deficiencia que nos caracteriza. Alabado sea Dios. El verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Encontramos a Pedro ahora en una hazaña, en un acto sobrenatural, en un prodigio milagroso, andando también él sobre las aguas. Pero es importante que él para nada tuvo decisiones de hacer eso, a menos que de los labios del Señor se produzca el pronunciamiento de esa palabrita tan corta, ven. Pero eso fue suficiente para que produjera toda la diferencia y creara la posibilidad de que Pedro también pudiera andar sobre las aguas. Es interesante que Pedro respetó, es decir, reconoció la importancia y la autoridad de la palabra del Señor. Esto es lo que produjo para él el privilegio de poder constituirse dentro de situaciones sobrenaturales para la gloria del Señor. Y es importante que también él entonces pudo andar sobre las aguas en razón de lo que la palabra del Señor significa. Y es así que anduvo sobre las aguas. Pero una segunda cosa de importancia es que no solamente él reconoció la importancia de la palabra del Señor, sino que él fue motivado por esa palabra y actuó con el interés de ir a Jesús.